A continuación tenemos a Mai, a la doctora Mai. Ella es doctora en informática y además tiene un máster en Bellas Artes. Y no solo eso, trabaja para Google, además en el departamento de investigación. Y bueno, nos va a hablar de arquitectura software para investigadoras, que es una charla súper interesante, súper bonita, muy diferente. Y nada, os dejo con ella, que la disfrutéis. Esto me hace mucha gracia porque yo os venía a confesar que yo estudié informática en una universidad como esta hace 200.000 millones de años y es gracioso porque estoy súper cansada, entonces es como muy vibes de doctorado, de no he dormido y estoy aquí, we're rolling. Cool. Esta charla es porque, bueno, todas sabemos que Python es un lenguaje muy sencillo, muy fácil de utilizar, que se utiliza en educación. Y eso hace que cuando yo era programadora, bueno, yo sigo siendo programadora, pero cuando yo estudiaba informática, las personas que programábamos experimentos éramos los programadores. O sea, teníamos como el cap de nosotros somos los que dominamos los experimentos. Eso, afortunadamente, ya no es verdad. Así que os voy a hacer una pregunta. No tengo un setup tan guay como el de esta mañana, pero quiero que levantéis las manos todas, por favor. Ok, cool. Y de todas estas manos que están levantadas, ¿cuántas de nosotros no hemos estudiado ingeniería informática? Ok. Hemos estudiado Bellas Artes, Ciencias de la Salud, un montón de cosas. Bueno, para todas estas manos, ¿cuántas de vosotras no habéis dicho, o peor aún, no, al revés, he escuchado o peor aún dicho, yo es que yo no soy programadora, yo lo que soy, yo hago experimentos que tienen 3.000 líneas de código, un repositorio de 2 años de miles de GitHubs. Señoras, señores, tenemos que hablar. Porque mi objetivo aquí durante la siguiente media hora no es contaros un par de cosas de Python que voy a contar, sino convenceros de que, uno, sois programadores porque escribís código y, por lo tanto, no me vale la excusa de «oh, Python es sencillo». No. Uno, sois programadoras. Y dos, como os he convencido de la hipótesis inicial, y sois programadoras, pues vamos a utilizar todas las herramientas que las compañeras de programación, de ingeniería del software, han desarrollado. ¿Y quién soy yo? Pues yo soy Mai Jiménez, soy Research Engineer y el título es gracioso porque soy Research Engineer. Y mucha gente me pregunta ¿qué es exactamente eso? Pues eso justifica esta charla porque mi vida es un rant constante entre hacer ciencia y científicos que quieren hacer experimentos muy, muy rápido en un collab y me da igual la vida. Y la gente de ingeniería que queremos que el código puedas ejecutar el mismo experimento 2 veces. Ya ni 3, 2. Y bueno, este track es el track de la autocrítica, de la autodestrucción, porque Pablo estaba diciendo antes que él en 2014 dijo una cosa que no es cierta y yo vengo aquí a hacer shame de mi propio código. Lo he actualizado un poco para que tuviera algo de sentido, pero esto es literalmente un paper que yo escribí hace 500 millones de años y tenía una función que se llama loadDataset. Toma absolutamente nada, toma absolutamente nada. No sabemos qué coge, no sabemos qué redevuelve. Tiene un montón de variables por ahí anidadas, de variables globales que se juntan y después devuelvo. Se llama loadDataset, pero escribe el tokenizador, genera el tokenizador, el build bookup. Y luego devuelve las 5 cosas sin orden ni concierto. Y esto, el paper se escribió, los experimentos salieron, todo guay. ¿Alguno de aquí tenemos con seguridad de que ese dataset existe? ¿Que existe hoy, en 10 años después? Ni de casualidad. Y mi miedo fundamental cuando hacemos estos experimentos es ¿qué pasa si introducimos bugs? Y si el experimento era correcto, pero hemos puesto un bug y por lo tanto todo lo demás cae para abajo. Entonces,
Algunos me diréis, bueno, yo no hago eso, yo tengo flags. Ok, vamos a pensar un segundo en lo que son las flags. Sí, toda la razón del mundo. Las flags te puedes hacer validaciones, saber si esto es requerido o no, qué es lo que hay. Ok, pero vamos a pensar un momento qué son las flags. Las flags son unas cosas que están al principio del código que no las puedes debugar, que no las puedes logar y que modifican sustancialmente cómo funciona todo tu código. Obviamente, si alguien ejecuta un experimento y pone unas flags, yo no sé si luego ese experimento se ejecutó con otras flags, si las flags por defecto funcionan. Hay muchísimas cosas que hacen que las flags no sean la solución. Y como todavía noto la resistencia en la sala, me diréis, bueno, es que yo estoy haciendo un experimento, esto no es programación. Vale, Certitus Winters nos dice que hay que ponderar 3 cosas antes de abordar cualquier desarrollo de software. Bueno, desarrollo de software ya es en sí si lo estamos haciendo de una manera y tenemos que saber si estamos desarrollando software o programando. Y hay 3 ejes para decidir qué estamos haciendo. El primer eje es saber el tiempo. ¿Esto es un experimento que va a ejecutarse una vez y nunca más? Si lo es, pues igual tiene sentido ese script que tienes muerto por ahí, o un collab, o peor aún, alguien pone PDB y calcula los valores que necesita para su paper y corre. Ok. El problema que tenemos con este eje en particular es que estamos haciendo ciencia, entonces nunca sabemos si el experimento va a durar una vez o si vamos a construir toda una tesis doctoral o todo un máster o todo un desarrollo de software a partir de ese experimento. El segundo es el tamaño del proyecto. Si voy a ser yo en mi laboratorio sin ventanas, pues igual yo tengo mucha capacidad de aguantar dolor y me da igual. Pero si voy a trabajar con más personas, igual tener bien documentado y bien testado el código sería interesante. Y el último es trade-offs, los compromisos. Al final, nada y absolutamente nada de lo que os voy a contar está puesto en piedra. Todo es argumentable. Entonces, cuando os venga alguien y os diga la herencia no vale de nada, composición siempre por herencia, es como, igual sí, igual no. Tell me more. Entonces, la última reticencia que creo que tengo que desmontar antes de ganaros y convenceros de que hay que escribir código un poco más limpio es, pero Python no es un lenguaje fuertemente tipado. Ok, yo no quiero escribir tipos. No os voy a convencer de que escribáis test. O sea, podéis estar con un canto en los dientes. O sea, yo lo único que quiero es que escribáis un poco mejor. A mí me gusta mucho este eje, está en el libro de Fluent Python, que divino total. Y estos son los 2 ejes que tenemos para validación y cómo funcionan los tipos en Python. Los animalitos vivos son la validación en tiempo de ejecución y los de porcelana son la validación estática. Los estructurales, que son, bueno, los que sois más tan de ciudad como yo, que no sabemos diferenciar un pato de un ganso, aparentemente las cosas de aquí son patos y aparentemente las cosas de aquí son gansos. O eso es lo que dice Google, y en Google we trust. Y esto es la pizquita de teoría, os prometo que no os cuento nada más. Es que quiero que entendáis que Python no es un lenguaje fuertemente tipado, pero que tiene muchas herramientas. Y cuando hablamos de validación estática, de lo que estamos hablando es estático. Tengo una herramienta que antes de ejecutar mi código valida. Esto tenemos MyPy, PyWrite, Pyair, PyType. Y la risa total es que estas herramientas implementan los PEPs de manera ligeramente diferente. Entonces, si tenéis una herramienta que os dice que esto está fallando y la otra no, working as intended, kind of. Bueno, eso es la validación estática. Ejecuto una herramienta, me dice si los tipos son correctos o no. La validación dinámica es lo que hemos hecho todo el tiempo del mundo. Yo corro el programa y el intérprete de Python nos dice
This is OK, this is not OK. Y, vale, entonces tenemos esos dos ejes y luego tenemos la definición de tipos nominales, que es yo me llamo Mai y si hay otra persona que se llama Mai, pues somos iguales, todo OK. La definición en tipos estructurales es qué estructuras tengo, es decir, yo soy bajita y boxeo. Entonces, si hay otro ser que es bajita y boxea, pues somos indistinguibles. Y por favor que me llamen que necesito sparring de mi tamaño. Vale. Un poco más de 1 a 1. El duck typing es si camina como un pato y grazna como un pato, es un pato. Es decir, la validación es en tiempo de ejecución y los tipos son estructurales. Esto es Python 101. El goose typing también es kind of Python 101 y son las estructuras, las interfaces ABCs que después vamos a ver con un poco más de calma. Y luego el static typing es lo que tenemos cuando empezamos a introducir las anotaciones de tipos. Es decir, la validación es estática y los tipos son nominales. Yo me digo quién soy. En este caso, digo que el evaluador tiene un ejemplo, que es una string, y un resultado esperado, que es otra string. Y luego el static duck typing es los typing protocols. Es análogo a las ABCs, después veremos en qué son análogos y en qué son diferentes. Y lo que hacen es pues, definir interfaces en validación estática y en tiempos estructurales. Hay un poco de overlap Perdón, no sé hablar castellano la mayor parte del tiempo y soy un poco monger para estas cosas. Pero hay un poco de overlap entre las dos cosas. Anyway, esto os lo he contado antes y quiero reiterar antes de entrar en las estructuras de datos que vamos a utilizar. Si alguien os dice que utilizan una herramienta para todo, huid o temed, porque no hay una herramienta que funcione para todo. Somos lo que hacemos los programadores o los ingenieros de software, o cuando programamos, cuando utilizamos las herramientas que nos ha dado la informática, es valorar trade-off, qué es más importante y por qué en cada contexto. Vale, y este es el siguiente punto de shame. No es muy shame porque... Déjame un segundo que va. He puesto un please don't do this porque esto acaba siendo un fichero de 5.000 líneas aproximadamente con todos los parámetros de configuración, que luego leerlo, organizarlo es un absoluto desastre. Son todo variables globales una detrás de otra y no, o sea, ¿cómo sé que el model name, qué valida que BART sea el modelo que yo instancio? Absolutamente nada, fe en el universo. Vale, como no tenemos fe en el universo, porque somos ingenieras y las ingenieras hacemos las cosas bien, lo que vamos a hacer es agruparlas. La primera herramienta que os voy a sugerir para agrupar configuraciones es TypeDict. TypeDict no es más que un humilde diccionario con anotaciones de tipos. Entonces, yo ahora, en vez de tener el prompt, los tests, al menos le puedo decir, hey, el prompt es una string y los tests tienen que ser una lista de strings. Y si tenemos lo que suele pasar es que no tienes datos directos, lo que tienes es un array de cosas. Entonces, esto puede ser todavía incluso más interesante porque podemos utilizar JAX Typing y validar todos los ejes y controlar pues, que el batch es correcto, que el número de los embeddings es correcto. Bueno, yo voy a hablar de mis experimentos, pero estoy segura de que vosotros tenéis otros muchos experimentos y podéis hacer la analogía. Y, por ejemplo, aquí, si quiero poner este ejemplo de entrenamiento, tiene un lenguaje que es Python, porque puedo entrenar con varios distintos tipos de lenguaje. El static type checker, vale, cogerá esto, dirá, hey, cutie, la cosa que quieres poner no tiene esto. El problema que tienen TypeDicts son solo diccionarios, humildes diccionarios. Por lo tanto, no tenemos valores por defecto, el acceso a los atributos es mediante la clave y os prometo es que no os puedo contar la cantidad de veces que he tenido discusiones porque la gente odia, pero odia visceralmente
utilizar este tipo de anotación, de acceder con la clave. Es como, llevamos haciéndolo toda la vida, el señor, ¿qué os pasa? Y como al ser diccionarios, pues no son clases. Y como son clases, no puedes instanciar en una clase. Vale. Y la otra cosa que podemos utilizar son los data classes. Y yo he sido muy hater, pero mucho de las data classes, porque me da la sensación, porque yo vivo en un mundo en el cual todos son data classes. O sea, hace años que no he visto una clase, una humilde clase. Y se hace, pero poniéndolo con calzador, porque la gente odia escribir el init. O sea, esta es mi conclusión fundamental. El init no nos viene bien. Pero he visto la luz, he entendido el camino. Y es que lo que yo veía como data, decía, hostia, pues si son datas, usa un type tag, y si son clases, usa una clase. Pero es que son las dos cosas. Y cada uno lo ve desde un punto de vista. La gente que lo ve desde un punto de vista que son data, pues tenemos una forma de encapsular datos y métodos que manipulan esos datos. Y la gente que lo ve como clases, pues me ahorra un montón de boilerplate, de escribir el init, de escribir el rep. Entonces, acepto que tiene sentido, pero si me enviáis una pull request con una clase, lloraré de emoción y felicidad. Vale. ¿Qué son las data classes? Pues son estas cosas que les pones este decorador. Para nosotras, para este público, Frozen y Keyword Only Arguments es mandatorio, es obligatorio. Y luego os explico por qué. Pero no admite discusión. Slots puede. Son simplemente una clase muy fina. Encapsulan eso, los datos y los métodos. Y son altamente configurables. Aquí en un momento tenemos una clase que es metadata, que tiene sus vídeos, sí, que puedo manipular los vídeos, que puedo manipular la metadata y saber si tengo token, si no. ¿Qué tiene de malo? Pues como... perdón. Ya además he tosido. Feten. ¿Qué tiene de malo las data classes? Pues que escriben código por nosotras. Y eso es muy guay, pero escriben código por nosotras, lo cual significa que tenemos código que puede que no necesitemos. La verdad es que los parámetros por defecto escriben el mínimo código que normalmente las data classes necesitan, pero puede que no. Y luego hay cosas raras. A mí esto es súper normal en mi mundo. El post-init del padre hace algo y luego te tienes que acordar cuando escribes a todos los hijos que hay que llamar al ancestro porque el súper hacía algo. ¿Debería hacerse? No, pero apretamos las data classes hasta el final. Y normalmente el error máximo es que no son 10 líneas de código que están una al lado de otra, sino que son muy, muy grandes y que no llegas a ver qué te hace falta. Y lo que os decía antes, que para nosotros el Frozen es obligado, pero obligado. Frozen y Keyword Only son obligados. Lo que hacen Frozen es que luego no puedas modificar las clases. Y como lo que estamos haciendo con las data classes es configurar cosas, una vez he dicho, esta es mi configuración del modelo de entrenamiento. No quiero que nadie por debajo, una vez a mitad del entrenamiento, imaginaros, tengo un modelo y configuro los hiperparámetros. Y digo que el hiperparámetro es 1 elevado a -8. Ok. Imaginaos que a mitad del bucle de entrenamiento hay alguien que dice, va a ser 3, creo que va a ser 3. Y nadie ha visto nada. Entonces, es obligatorio para nosotros que estén congeladas y Keyword Only es, queremos que solamente, como tenemos un montón de atributos, queremos que solamente se puedan pasar por clave. Es decir, que esto no pase. Por cierto, esto es literalmente... no está aquí. La prompt que utilizamos para promptear los problemas de código. Pero es gracioso. Eres una programadora maravillosa. Por favor, escribe este código. Vale, pero lo que no queremos es que prompt y response, la respuesta y el prompt, nos equivoquemos porque somos humanos. Todavía Bar no ha venido a controlar el mundo. Y
y utilicemos los parámetros mal. Slots es un poquito más eficiente, pero... vale. Y ya entramos con las interfaces. Probablemente a muchos nos han dicho que no se escriben interfaces. Es como la herencia, no se escribe herencia. Es como muy categórico. No. Y aunque tiene cierta parte de verdad, no es tiene cierta parte de verdad en la cual las interfaces se hacen para escribir frameworks, librerías. Y la mayor parte de las veces nosotros no estamos escribiendo ni frameworks ni librerías. De nosotras en realidad no, de ellas, de las programadoras que escriben código para otras aplicaciones. Nosotros que estamos inventando la ciencia, inventamos muchas librerías. Entonces, en nuestro caso particular, es importante que utilicemos las interfaces. ¿Y qué son las interfaces? Esta palabra así grande que utilizamos los informáticos para confundir a la gente. Pues las interfaces no son más que un contrato entre dos partes. Una parte dice qué son las cosas que quiere que pasen y la otra parte las implementa. Ya está. Entonces, eso permite agrupar conceptos y aislar cosas, aislar el concepto de la implementación. Easy peasy. Tenemos dos formas de escribir interfaces en Python. Las ABCs, que son las Goose Typing, que lo que permiten es encapsular datos, encapsular datos y métodos, y tenemos validación estática. Aunque también tienen soporte por herramientas externas. O sea, MyPy detectaría si lo hicieras mal. Y luego, mucho más modernos, tenemos los protocolos, los typing protocols, porque protocolos en realidad hemos tenido en Python desde que se inventaron, porque todas sabemos lo que es implementar el iterable. Eso es un protocolo que tiene, siempre confundo iterable y iterator, unas cosas que tienes que implementar, iter y next. Again, de nuevo, para nosotras, este decorador es imprescindible. Runtime runtime checkable. Esto permite que en tiempo de ejecución podemos comprobar que los protocolos funcionan. Y hay muchísimo overlap entre una y otras. De hecho, yo voy a utilizar el mismo ejemplo para escribir protocolos y para escribir ABCs. Vale. Vamos a ver qué es un protocolo. Voy a ir un poco al revés de cómo lo explica todo el mundo, porque creo que, os explico al final por qué. Los protocolos simplemente es una clase implementa un protocolo si, como era structural typing, si tiene las cosas que esperamos. Es decir, es bajita y pega. Pega en adultos con sentín. Lo normal es que los protocolos tú no pongas que el protocolo heredamos de un protocolo, simplemente se implementan. Pero tiene una ventaja que lo hagas, y es que entonces los type checkers funcionan. A nosotros nos gusta mucho ir a mirar directamente clicando quién es la clase ancestra y mirar qué cosas tenemos que implementar. Si no lo pones, estás perdida. Tienes que saber qué protocolos estás implementando. ¿Y cómo es en carne? Pues aquí tenemos 3 protocolos, bueno, 2 protocolos y un protocolo combinado. Y esto os lo escribo, esto no es como escriben protocolos la mayor parte de la gente, es como escribimos para que los experimentos no sean un desastre total. Tenemos un protocolo que es checkpointable, que me garantiza que cuando se ha caído una máquina, eso se cierra en condiciones, entonces tiene que implementar un método que es safely close. Tengo otro protocolo que es named, que dice que tengo una propiedad que es que tengo un nombre. Y combinando protocolos podemos crear el disk logger, que es un logger que se va a cerrar correctamente y que además va a tener un nombre. Genial. Estos protocolos, si los veis, son muy pequeños y tienen características muy determinadas. El que hace cosas es un verbo, soy checkpointable. El que tiene cosas es un adjetivo, tengo un nombre. Y esto nos permite combinar cositas. Y cuando tenemos los protocolos que hemos visto en la transparencia anterior,
Y muy limpiamente nos dice, hey, no puedes implementar, yo estoy intentando instanciar un elemento de ThisLogger, el logger que escribe a disco y que implementa los dos protocolos. Y me dice, no puedes implementarlo porque habían clases abstractas. Tienes que escribirlas. Y además, si tuviéramos un implicit logger en el cual aquí no estoy llamando al protocolo, simplemente, o sea, aquí esto es como lo podría hacer. No necesito decir implemento ThisLogger, simplemente es un implícitamente, cumplo, bueno, este es, como no tiene el name, sería checkpointable. Y me dice, pero quiero añadirle un dataset name. Como esto no estaba en el protocolo, me dice, hey, Mai, no puedes hacer implicit logger. ¿Qué cosas muy guays tienes? Pues que podemos hacer isInstance y como veis, como teníamos el runtime checkable, me permite saber que implementa checkpointable, name y ThisLogger. Y luego, si tengo una función como esta que es doStuff, sabemos que puedo pasarle cualquier cosa que implemente un ThisLogger. Me da igual que sea este como que sea infinito. Entonces, cada una de nosotras en el laboratorio podríamos estar implementando distintos ThisLoggers. Lo único que hay que hacer es que todas cumplan el protocolo. Y es maravilloso. Y como la vida no puede ser tan maravillosa, pausa dramática. Lo malo que tienen los protocolos es que nos generan una falsa sensación de seguridad. Es decir, si os habéis dado cuenta, yo he puesto todo abstract, o sea, he obligado a que todos los métodos tuvieran que ser implementados. Cuando no lo hacemos, porque confiamos que las compañeras van a ser capaces de escribir los protocolos y implementar el protocolo correctamente, completamente y van a funcionar, nos va a fallar. Y me diréis, Mai, pero falla y el intérprete falla en 2 segundos. Y me lo dice, ay, querida, falla en 2 segundos cuando los experimentos son pequeños, pero si te has tirado 20 minutos instanciando memoria, pasando pesos y de repente hay un sitio en medio que te has olvidado de poner, de instanciar, de hacer concreta una clase del protocolo, pues desastre. El ciclo de iteración de experimentación, que es la que más nos importa, a nosotros nos importa escribir experimentos y testar ideas muy, muy rápido, por todo lo anterior que no hacíamos tipado, esto se nos rompe. Entonces, como hay veces que los protocolos están en sitios tan críticos que queremos tener, que necesitamos mucha más estructura, yo os compro totalmente que las ABCs constriñen un poco el lenguaje, porque tienes toda la definición. Pero es que hay veces que es necesario. Por lo tanto, acordaros de los trade-offs, no hay verdad absoluta. ¿Qué hacen las ABCs? Pues encapsular conceptos muy, muy generales. Tenemos aquí que heredamos de ABC. De hecho, voy a gastar exactamente el mismo logger, pero en vez de el mismo protocolo. Pero en vez de combinar protocolos, lo que voy a hacer es escribir del tirón lo que quiero que haga un logger que escribe a disco. Entonces, veréis que el código es prácticamente similar. Tengo su name y su safely close, que cuando se desintegra, funciona. La ventaja es, bueno, las ventajas de los dos. Imaginaros que sé que siempre antes de cerrar, incluso todas las clases tienen que hacer algo. Todas las clases que hereden de esta ABC podrían utilizar los métodos o implementar los suyos. Vale. Y aquí tenemos un JSON logger. Si veis, aquí teníamos, yo cuando clico en ThisLogger voy directamente a la ABC y veo todas las cosas que tengo que implementar. Digo, todo está implementado, correcto. Y de la misma manera nos permite, si tengo algo que se llama Evaluate Some Logs, le puedo pasar un logger que es de la clase ABC y ya si escribo a disco, si escribo a base de datos, independientemente de cómo escriba, va a funcionar. El problema que tienen es la extremada rigidez y que, aunque son muy comunes para gente que programamos en otros lenguajes, en Python se queda un poco clunky, se queda un poco difícil, complicado, sobre todo para gente que no han estado en su formación. Entonces,
Yo os compro que son un poco constreñidas, hay que escribir mucho boilerplate y funcionan mediante herencia. Si alguien os ha dicho herencia no never, pues las ABCs no os van a cuadrar, pero decirle que no tiene razón. Vale, y ya para terminar, yo os he contado, acordaros, utilizamos las flags, utilizamos typedict, utilizamos data classes y ¿qué hay de, bueno, los protocolos, distintas formas de definir como la estructura, el blueprint de nuestro código. Pero, ¿qué hay de nametable, ads, ABC meta, str-num, mixins, herencia? Cualquier cosa, cualquiera de las millones de otras formas de hacer, de llegar al mismo sitio utilizando otros patrones. Os digo que genial, que a por ello, que veáis, no, spoiler, que no hay una verdad absoluta y que por lo tanto, pues explorar todas las opciones. No os quedéis con el TLDR, algo es algo, porque nuestro trabajo es saber cuándo utilizar cada herramienta. No es tengo un martillo, por lo tanto, todos son clavos. Utilizar el pensamiento crítico, que para eso somos investigadores, y utilizarlo también para escribir el código en condiciones. Y esto es una historia que me gusta contar mucho y espero que os haya convencido que sois programadoras, porque esto es la segunda parte. Como sois programadoras, tenéis una responsabilidad con el código que escribís. Esto es el anillo que llevan los ingenieros de verdad, no como las ingenieras de programación, que somos ingenieras pero menos. Se ponen el anillo en el dedo meñique y lo que hace es que cuando están... Claro, es que ahora hace 2.000 millones de años que no dibujan planos, pero cuando estaban dibujando planos, recordar que los ingenieros tienen una obligación, tienen un código deontológico en el cual ellos se comprometen a que los diseños que hacen sean útiles, que no hagan daño. Es muy parecido al código deontológico que tienen los médicos, porque también como ingenieros tenemos una responsabilidad con la sociedad en la que vivimos. Yo os lo digo yo que los modelos que hago igual os tocan un poquito. Y ya para terminar de verdad, me gusta mucho esta frase porque creo que resume mucho lo que muchas me decís, y es, nada se construye sobre arena, nada se construye sobre piedra, al revés. Nada se construye sobre piedra, todo se construye sobre arena, pero debemos construir como si la arena fuese piedra. Es decir, utilizar las mejores estructuras de software que se acoplan a vuestra experimentación para que el día que tengáis un experimento que reinvente la ciencia, tengáis unas bases sólidas y podáis triunfar en vuestra ciencia y estar en una portada de Nature y Science. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Mike. ¿Hay alguna pregunta? Por aquí, Fede. ¿Tengo un micro para ti? Te doy mi micro. He perdido un micro. Es una pregunta muy rápida, pero no me he enterado bien de lo del anillo. Cuando escriben a mano con el anillo, ¿qué es lo que pasa? Es un recordatorio, además el oath es maravilloso, es un recordatorio de que han hecho un juramento. Un segundo, que os lo enseño. Este es el juramento, claro, no vais a ver absolutamente nada. Bueno, cuando te colegias en la escuela de ingeniería, en esta escuela de ingeniería en particular, hacen este juramento que dice: soy un ingeniero, mi profesión, tengo mucho orgullo en mi profesión y le debo la solemne obligación. Al final es, yo, Mike Jiménez, me comprometo a escribir el mejor código que pueda, a no hacer daño. Entonces, el rollo es que cuando están dibujando los planos, la fricción del anillo contra el papel les recuerda que tienen una obligación con la sociedad, que todo lo que hacemos tiene implicaciones sociales.
Vale, muchas gracias. A ti. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero te quería agradecer mucho la charla con un montón de herramientas que bueno, quizás para gente que trabajamos con datos en áreas científicas no nos son tan evidentes y realmente son de gran utilidad. Y un poco mi pregunta, o más bien un pedido, viene por ese lado, ¿no? O sea, yo soy física y Las bueno, y ahora listas. estoy trabajando en ciencia de datos y encuentro que, bueno, no solo me pasa a mí, sino también a muchos amigos o colegas que han hecho recorridos similares desde las ciencias duras. Bueno, veo que hay como siempre cuesta mucho quizás empezar a desarrollar código y a ganar la confianza en hacerlo porque claro, no hemos tenido formación en ingeniería de software o en las buenas prácticas o en herramientas o en paradigmas, lo cual es peor porque, claro, al final vos ves un repositorio de científicos que no son ingenieros de software o no tienen esa formación y es un absoluto desastre. En estructura, pero, o sea, no solamente la estructura a alto nivel de un repositorio, sino de las herramientas, la implementación, etc. Entonces, ¿qué consejo vos podrías darle a estas personas que están tratando de desarrollar código no teniendo las bases de la ingeniería del software? Muchísimas gracias, porque precisamente creo que mi objetivo es hacer esta charla para gente como tú, así que me alegro mucho de que te haya sido útil. Primero, creo que al final todas compartimos el método científico, ¿vale? Todas sabemos cómo hacer las cosas bien. Tu problema es completamente distinto. Bueno, si estás haciendo data science, se parece más a lo que hacemos en computación que probablemente a tus experimentos de cuando estás en física. Pero incluso yo, que mi doctorado es en computación, hacía código desastre. Entonces, mi sugerencia es busca a alguien que sepa que su formación, no solo su formación, porque la formación al final no decide cuánto se sabe o no para muestra un motor, sino busca a alguien que pueda ser tu tech lead, que sea bastante... si es alguien que te dice esto es la verdad absoluta, abandona, pero busca a alguien que te pueda mentorizar, porque a mí lo que más ilusión me hace, mi trabajo es precisamente hablar con científicos que me cuenten sus ideas locas, entenderlas e implementarlas. Entonces, para mí, lo mejor que puede pasar en la vida es que las científicas tengáis las herramientas para explicar, para hablar entre nosotras. Entonces, yo y mucha gente como yo estamos súper felices de ayudaros a gente que vuestro fuerte está en otro sitio y traeros y es un canal bidireccional. Yo aprendo del experimento que tú quieras hacer y tú aprendes de herramientas que tengo para hacer esos experimentos. Ojalá haya un mentora por ahí. Buenísimo, muchas gracias. Muchas de nada. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias, Mai, por todo. Y nada, te damos un aplauso muy fuerte.